Hola, hola de nuevo por aquí. Dios les bendiga y un abrazo donde quiera que esté cada uno de ustedes. Ya está haciendo un poco de frío, por eso me ven así. Me afecta un poco la garganta cada vez que se cambia el clima. Hoy tengo un tema muy polémico y es un tema de mucha importancia. Es un tema que viene desde hace mucho tiempo, pero nosotros lo hemos ignorado. Y lamentablemente están pasando muchas cosas a nivel mundial. Aquí en España, en las noticias, cada vez aumentan los suicidios de los niños que han sido, sobre todo por burlas, ¿no? Sobre todo por el bullying. Y como les digo, esto viene desde hace mucho, mucho tiempo. Yo cuando estudiaba, bueno, esto lo voy a confesar ahora porque nunca lo he confesado. Si mis padres escuchan este mensaje se van a dar cuenta. Pero cuando yo estaba en sexto, en primero de bachillerato, yo siempre tenía una amiguita y siempre salía al descanso con ella. Pero había un grupito de niñas, habían 5 niñas que eran muy intimidantes. Y siempre, bueno, que eran prácticamente de nuestras edades, pero eran muy intimidantes. Y donde nosotras estábamos sentadas, ellas siempre nos hacían parar para hacerse en ellas y nos tocaba a nosotras movernos del sitio. Y siempre tratábamos de estar con otras personas porque cada vez que nos encontrábamos con estas niñas sentíamos mucho temor porque eran 5 y nos intimidaban. Pero en esos tiempos, bueno, no se acostumbraba o siempre llegábamos a la casa y nos preguntaban cómo estábamos, cómo nos había ido en el colegio y siempre decíamos bien, gracias a Dios, tenemos tareas y ya. Nunca se habló de eso. En el peor de los casos, también escuchaba a muchos padres que decían a los niños, ustedes son hombres, los varones no lloran, los hombres no lloran, no pueden llorar. Entonces yo sé que muchos también se callaron, no solamente las niñas, también los niños se quedaron callados ante esta situación. Y como era algo que no tenía tanto valor como ahora, entonces como que nosotros, digamos, crecimos así, ¿no? Crecimos como soportando ese tipo de cosas. Yo soy madre de 3 niños y yo sé que mis hijos han tenido o han sentido en algún momento burlas en sus colegios. Y recuerdo que la niña menor me comentaba una vez que había una niña que cada vez que ella llegaba al colegio, la niña la insultaba, le decía cosas horribles. Mi hija ya había puesto una queja en coordinación. Yo trataba de ser como esa pacificadora, ¿no? Como que no, o sea, realmente tengo que decirlos con mucha vergüenza, no hice mayor cosa. Y mi hija me contó luego que ella, de ya no soportar eso, agarró la niña, la esperó en la entrada, agarró a la niña el pelo y la hizo caer y le dijo que la respetara, que ya no iba a aguantar más eso. Yo me quedé muy sorprendida por esa reacción. Y de pronto no entendemos este tema con nuestros niños, ¿no? Porque a veces no los escuchamos o a veces los escuchamos pero no los atendemos, o a veces pensamos que son cosas de pronto de adolescentes o de pronto que no quieren ir a estudiar y que de pronto se lo están inventando. Muchas veces los niños no cuentan porque el contar en sus hogares puede ser o sea, es una explosión. Me refiero a que hay niños, por ejemplo, que hoy en día, por ejemplo, hay niños que se están yendo por el gusto hacia hacia otra persona de su mismo género y no lo pueden decir en sus casas porque, como les digo, esto puede explotar y saben que no van a ser aceptados. Y de pronto algunos de sus colegios saben y los amenazan con contar este tipo de cosas. Estos niños no resisten
y lo que hacen es terminando con el suicidio. Así que ese tema es muy triste. Yo cada vez que escucho estas noticias sobre los niños que se han suicidado, la mayoría son niños que están estudiando, ¿no? Y podría decir que tanto los niños que son violentados a través de este tipo de cosas como los victimarios también tienen algún problema. Cuando yo le preguntaba a mi hija con quién vivía la niña que le decía estas cosas, me decía que vivía con su abuela. En algún momento quise ir a visitarla, pero en Colombia los horarios laborales son muy largos. Prácticamente uno vive en el trabajo, entonces no, o sea, al fin nunca fui. Pero a partir de ese punto yo dije, algo pasa también con esa niña. Hay niños que crecen también con mucho maltrato, tienen un padre o un padrastro o viceversa, una madrastra que los trata mal. Y esos niños de alguna manera quieren hacerse sentir importantes y lo que hacen es eso, ¿no? Herir a otros, pero esos niños también vienen heridos. Entonces, eso es un punto en el que hay que analizar no solamente a los niños que están siendo víctimas, sino también a los victimarios. ¿Qué pasa con ellos, no? ¿Cómo están viviendo? Eso es una situación de niños, no es una situación de adultos. Hoy en día nos hemos mentalizado de que porque son adolescentes, que la generación de ahora es así. No, hay que actuar ante esta situación. Como madre que no hice nada en ese momento, pero sí puedo decirles que lo mejor que podemos hacer es escuchar, darle la confianza a nuestros hijos para que nos cuenten y que podamos escucharlos y también creerles, hacer algo por ellos, no solamente los padres. Yo creo que en los tiempos de antes no pasaba tanto porque nos enseñaba más bien a ser un poco más fuertes, ¿no? Como la mala, por decirlo de esa manera, ¿no? Yo pienso que enseñarle a los niños antes de ir a la escuela que van a haber otros niños que quizás se burlen o se rían por su color de piel, por su color de sus ojos, por su estatura, por su forma de ser, por su pelo, por tantas cosas. Hoy en día se burlan los niños de otros por cualquier cosa, incluso por no ser de su propio nivel económico, ¿no? De pronto algún niño lleva una mochila que, bueno, porque económicamente no puede llevar una mejor mochila y aún se burlan de eso, ¿no? Entonces, preparar al niño para que el niño se valore, para que ese tipo de cosas no lo afecten, ¿sí? Enseñarles a ser fuertes, enseñarles a que se valoren ellos mismos, que sean fuertes y que se acepten primero ellos mismos, que no se vayan por la aceptación de los demás. Y en el caso de que ya realmente, aunque sea así, ya no puedan realmente contárselo a los padres y que los padres realmente escuchen, y no solamente los padres, sino también los maestros. Eso también tienen que ver los maestros, ¿no? El observar lo que está sucediendo alrededor de nuestros niños. Hay niños que yo he sido maestra de niños de escuela bíblica y he escuchado muchas cosas de ellos cuando les dábamos material didáctico para que ellos hicieran algunas manualidades. Entre ellos, mientras hacían sus cosas, hablaban de muchas cosas, ¿no? Hablaban de sus vidas personales. Y allí me daba cuenta yo de que hay muchos niños que tienen muchas frustraciones en sus corazones, tienen dolores en sus corazones, tienen cosas que de pronto no alcanzamos a imaginar. Hay niños que crecen con dolor en su corazón porque sus padres los han dejado, los han dejado a ellos, a su madre también, por irse con otra persona que también tiene niños. O sea, los niños no lo ven como nosotros lo vemos, los niños lo ven como una situación en la que ellos dicen, mi padre no me quiere a mí, pero quiere a los hijos de otra persona. Entonces, desde ahí empieza algo en el corazón de ese niño. Entonces, esto, bueno,
ha surgido desde hace mucho tiempo. Los niños también lloran. Papitos, no sean duros con sus hijos. Los niños también lloran. Los hombres también lloran. Jesús lloró. No por ser, no por llorar, no por expresar este tipo de cosas deja de ser hombre. No, simplemente que el Señor nos hizo a nosotros con sentimientos. Y esa es una manera de expresar. A veces hasta lloramos de rabia. O sea, yo soy una de las que a veces lloro de rabia. Entonces, porque a veces está uno tranquilo, pero de momento hay algo que te hace explotar. Entonces, es el bullying, y como les digo, el bullying ha existido desde hace mucho tiempo. Encontré un versículo, y yo creo que hay muchos más acerca de estos, y les voy a contar un testimonio aquí rapidito, pero les voy a leer este versículo. Dice en Nehemías 4:4-5, dice: por eso oramos. Escucha, Dios nuestro, cómo se burlan de nosotros. Haz que sus ofensas recaigan sobre ellos mismos. Entrégalos a sus enemigos, que los lleven en cautiverio. No pases por alto su maldad, ni olvides sus pecados, porque insultan a los que reconstruyen. Esto pasaba en el tiempo donde los judíos estaban haciendo una muralla y los adversarios se burlaban de ellos. Pero también hay otro versículo que leí, no recuerdo el texto en este momento, se me vino a la cabeza, lo leí hace poco, que también pedían oración al Señor y decían: mira los que se burlan de nosotros. Y de verdad, cuando yo estaba en el coro, cuando era adolescente, yo era la menor de las 4, pero éramos 4 mujeres, y para distinguirnos de toda la congregación nos pusimos un uniforme. Entonces dijimos: vamos a poner una falda negra, una camisa blanca, y así nos distinguimos del grupo, del resto del grupo, y así pasó. Pero nosotras siempre llegábamos 1 o 2 horas antes para ensayar, antes de que empezara el culto, y íbamos de pronto a la panadería a comprar algo, porque ya era más tarde, entonces para comer algo mientras tanto. Y siempre pasábamos por cierto lugar donde se burlaban de nosotros, y eran personas mayores, porque por cierto, los cristianos recibimos muchas burlas. También somos víctimas del bullying. Sí, bueno, hoy en día no tanto, pero hemos sido muchos. Yo me he sentido, cuando era niña, yo no quería que en mi colegio se dieran cuenta que yo era cristiana, porque yo ya había visto casos donde había niños que se daban cuenta que alguien era cristiano y se burlaban de una manera que hacían que el niño, bueno, le tocaba ir a estudiar, pero pobre niño, yo no quería pasar por eso. Y nos pasaba con esto del coro. Mis amigas que eran mayores que yo trataban de decirnos, alguna trataba de decirnos que ignoráramos lo que nos estaban diciendo, pero yo notaba en sus rostros que era algo molesto. Ellos sabían que éramos cristianas y por eso se burlaban de nosotros. No puedo decir que tanto nos decían, pero no eran elogios bonitos, la verdad. Eran cosas bastante desagradables, pero bueno, Dios tenga misericordia de cada uno de ellos. Pero volviendo a este tema de lo que está sucediendo hoy en día, es que debemos estar atentos a nuestros niños. No sabemos realmente, a veces no alcanzamos a conocer las amistades de nuestros niños. Tampoco, y sabemos que estamos en un tiempo donde tenemos muchos afanes, el trabajo, el estudio de nuestros hijos, las tareas, los quehaceres de la casa. Entonces pasamos por alto ese tipo de cosas, pero yo les invito, papitos, que a mí también, de estar más atentos a nuestros hijos y darles esa confianza, ¿no?, de que nos cuenten lo que está sucediendo. Así que pues nada, quería darles esta reflexión, y también a los que quieran puedan orar. Yo he estado orando por estos niños, por sus familias y todos los niños en general,
para que sea Dios fortaleciéndolos en esto que están pasando, ¿no? En este tiempo que están pasando, porque la mayoría de las cosas pasan en los colegios. Así que, pues nada, esa es la reflexión de hoy. Nuevamente que Dios los bendiga, ya nos veremos en un próximo video.